Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Andre Fútbol y el día de hoy estamos aquí porque ya estamos a días de que comience el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, la primera edición. Y aquí, pues bueno, quería hacer yo la guía completa de los 32 clubes para que estés bien informado de todo lo que rodea a estos conjuntos. Así que bien, vamos a comenzar. Ya sabes, dale like y suscríbete para más de este contenido, que se viene una cobertura completa de este certamen. Y ahora sí, empezamos de una vez, y conforme avance el video te vas a ir dando cuenta de cómo está siendo el formato con cada uno de los clubes. Vamos primero con el grupo A, donde se encuentra Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter de Miami. Vamos a ver, el Palmeiras, ¿por qué está acá? Pues porque fue campeón de la Libertadores 2021. En la temporada reciente, cuarto lugar del Brasileirao. Llegó a octavos de final de la Copa Brasileña. También logró avanzar como líder de grupo con 6 victorias de 6 a los octavos de final de la Libertadores. Y logró ser subcampeón del Paulista, torneo regional que se juega a principios de año. ¿Cómo les fue en estos 4 años que se toman en cuenta para este Mundial de Clubes en la Libertadores? En 2021, como bien decíamos, fue campeón del Flamengo. En 2022 llegó a semifinales quedando fuera ante el Paranaense. En 2023 nuevamente en esas instancias quedó eliminado por Boca Juniors. Y en 2024 se quedó fuera en los octavos de final contra Botafogo. El técnico es Abel Ferreira, el portugués, que llegó en octubre de 2020 y ha hecho las cosas muy bien, ganando 2 Libertadores, poniendo el Verdão en una posición realmente grande y en la élite de Brasil. Y en algunos jugadores a destacar, pues Weberton en el arco, ha sido un arquero muy influyente. En la defensa tenemos a Gustavo Gómez, el paraguayo, que sin lugar a dudas ya es leyenda del equipo. Y como no mencionar a Estevao, que estará disputando su último torneo con este conjunto. Vamos a con el Porto, que ellos están clasificados por haber conseguido ser el quinto mejor del ranking de la UEFA. Como les fue en la temporada anterior, pues tercero en la liga, lejos del objetivo. En la Europa League se quedaron en la fase de playoffs. En la Copa de la Liga se quedaron en semifinales. Y en la Copa Brasileña, en la tasa, en 16avos fueron eliminados. En estos 4 años en la Champions League, en 2021 fue eliminado por el Chelsea en cuartos de final. En 2022 se quedó en fase de grupos. En 2023 quedaría fuera en octavos de final ante el Inter de Milán. Y en 2024 nuevamente en esa misma ronda contra el Arsenal en penales. Vamos a ver, el técnico es el argentino Martín Anselmi, que llegó recién en enero de 2025, muy criticado y cuestionado con justa razón, que no ha podido ser capaz de levantar al equipo, pero al final el Porto decide apostar por él. En los jugadores pues tenemos a Diego Costa, claro que sí, imposible no mencionarlo, el gran arquero que viene de ser campeón en la Liga de Naciones. En medio campo vamos a hablar de Alan Varela, el argentino, que ha dado mucho de qué hablar. Y en la delantera tenemos a Samu Omorodion, así es, el español, hizo 19 goles en la última liga. Vamos a ver si puede marcar la diferencia. Tenemos en el Al-Ahly, el campeón de África en los años 2021, 2023 y 2024. Y bueno, aprovechando estas menciones, pues en 2022 fue subcampeón. Así que en esos 4 años así le fue al grande de Egipto. Y en la temporada anterior, ¿cómo les fue? Pues fueron campeones de la Liga Egipcia. Lograron llegar a semifinales de la Champions africana, se acabó ese reinado entre comillas, y en la Copa pues quedó fuera en la fase de grupos, algo muy lamentable. Y el técnico ahora es José Ribeiro, que acaba de llegar el 29 de mayo de este mismo año, viene de dirigir a Orlando Pirates. En la portería, en el plantel, tenemos a El Shenawi, que ha sido la gran figura de estas Champions. También tenemos a Shur aportando también lo suyo en el juego ofensivo, y como no va a hablar de Abu Ali, que ha sido el gran artillero de momento de este conjunto en la temporada anterior. Y por último el Inter de Miami, que son los anfitriones. ¿Y por qué son los anfitriones? Pues porque ganaron la Supporter Shield en la edición anterior. ¿Y por qué les dan este título? Pues se da desde que comenzó la MLS al mejor equipo de la fase regular. Y no solo eso, sino que el Inter de Miami logró el punteo más alto en una fase regular de la MLS. En estos años, ¿cómo les fue internacionalmente? Pues fueron campeones de la Leagues Cup 2023, por cierto, siendo su primer título en la historia. 2024 disputaron su primera CONCACAF Champions Cup, llegando a cuartos de final, eliminados por Monterrey. Y este mismo año llegaron hasta semifinales, quedando eliminados ante el Vancouver Whitecaps. En esta temporada van en tercer lugar de la zona este de la MLS. Y vamos a ver, el técnico es Javier Mascherano, siendo este su primer año y primera experiencia con un club que al principio les estaba yendo muy bien, siendo invicto, pero ahora ha ido decayendo, ¿no? Vamos a destacar en el equipo, obviamente, a Falcón, el defensor, que ha venido a aportar lo suyo. Yo creo que es de lo mejorcito en defensa de este equipo. Sergio Busquets, que sigue teniendo grandes condiciones. Vamos a ver si es capaz de poder influenciar en la agresión del juego del equipo. En la delantera está Luis Suárez, el gran máximo artillero, si logra tener un último empujón junto a Lionel Messi, que estará disputando este Mundial de Clubes, probablemente su última gran competencia a nivel de clubes. Claro, no estamos hablando de eso, que yo lo único que espero del Inter de Miami es que pueda hacer gol este señor.
Y bueno, mi predicción para el grupo, yo creo que Palmeiras liderará y Porto se quedará en segundo, aunque creo que el Al-Ahly puede complicar allí bastante la situación a uno de estos dos, así que llama la atención. Vamos con el grupo B, que está el Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders. Vamos primero con el PSG, que logró avanzar a este mundial gracias a ser el segundo mejor del ranking de la UEFA, pero ¿cómo les fue la temporada pasada? Triplete, Copa, Ligue 1, Champions League, y eso que no hablamos de la Supercopa de Francia ganada en enero. ¿Cómo les fue estos 4 años de Champions? Pues en 2021 llegaron en semifinales eliminados por Manchester City. En 2022 se quedaron en octavos de final, 2023 también en octavos de final decepcionando, y en 2024 llegarían a semifinales siendo eliminados por el Borussia Dortmund. El técnico es Luis Enrique, que llegó en 2024 y ha cambiado las cosas rotundamente en este equipo, haciéndolos ganar por fin aquella Champions. Es un pedazo de entrenador. En el equipo vamos a destacar a Gianluigi Donnarumma, que fue el arquero de la temporada sin lugar a dudas. También tenemos en la defensa a William Pacho, el ecuatoriano, que fue otra de las figuras destacadas. Achraf Hakimi, imposible no mencionarle, con esa potencia en ataque. Y bueno, Vitinha en el medio campo, uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y Ousmane Dembélé, que se comió la temporada y serio candidato al Balón de Oro. Vamos con el Atlético de Madrid, que ellos fueron el sexto mejor del ranking de la UEFA. La temporada anterior pues fueron terceros en la Liga, semifinales en la Copa del Rey y se quedaron fuera en los octavos de final contra el Real Madrid en la UEFA Champions League. ¿Cómo les fueron estos 4 años en la máxima competencia europea? En 2021 quedó fuera en octavos de final, en 2022 se quedaron eliminados en los cuartos de final, en 2023 no pasarían de la fase de grupos y en 2024 quedaron fuera también en los cuartos de final. El técnico es Diego Pablo El Cholo Simeone, que tiene ganas de campeonar con el Atleti, y esta es una oportunidad única para su equipo plagado de buenos jugadores, como es en la portería Jan Oblak, que bueno, el esloveno se ha marcado una temporada realmente buena. Tenemos a Rodrigo de Paul en el medio campo, vamos a ver cómo está su nivel. Y en la delantera, bueno, esta dupla yo creo que mete bastante miedo, Antoine Griezmann y Julián Álvarez, dos grandes futbolistas que yo creo que el argentino tiene para consagrar, y lo ha hecho muy bien, la verdad, en su primera campaña con este equipo. Y vamos con el Botafogo, que están aquí porque fueron los campeones de la Libertadores 2024. Y lo gracioso es que es la única Libertadores que jugó en estos 4 años y la ganaron. Así es, ¿cómo les ha ido de momento esta temporada? En sexto lugar en el Brasileirao, octavos de final en la Libertadores, lograron pasar de la fase de grupos, también están en los octavos de la Copa Brasilera y se quedaron fuera en la ronda de clasificación en el Carioca. Ahora el técnico es Renato Paiva, el portugués, que ya va agarrando forma a su equipo, llegó en marzo del 2025. El jugadores a destacar, pues vamos a mencionar Savarino, el venezolano, que ha sido una figura indiscutida, Igor Jesús, siendo uno de los máximos artilleros y que lleva más tiempo, ¿no? De hecho, protagonista de aquella Libertadores que ganaron. Y Barbosa, también imposible no hablar de él, siendo uno de los futbolistas más destacados del equipo. Y ahora por último vamos con el Seattle Sounders, que con ellos pasó algo muy similar al Botafogo, al Fogao. Fueron los campeones de la Conca Champions 2022, siendo la única CONCACAF que jugaron estos 4 años. Y de momento en la MLS, sexto lugar en la zona oeste, pasando por un mal momento el técnico siendo dirigidos por Brian Schmetzer. Y en el arco tenemos a Frey, también Rusnak en el medio campo, y no podemos no mencionar a Morris, aunque tiene bastantes jugadores destacables en cuanto a juventud, como es De La Vega, Arriola, los hermanos Roldán. Vamos a ver Obedo Vargas, el mexicano, y veremos cómo les va. Mi pronóstico para este grupo yo creo que es bastante obvio. Creo que el Atlético y París van a pasar, aunque considero que los colchoneros serán líderes del grupo, cuidado. Vamos con el grupo C, que está el Bayern Múnich, Auckland City, Boca Juniors y Benfica. Aquí los bávaros fueron los mejores rankeados de la UEFA, así es, el primer lugar. O bueno, no el primer lugar, sino que el clasificado como el primer mejor del ranking. Como les fue la temporada anterior, campeones de la Bundesliga, fuera en los cuartos de final de la Champions, eliminados por el Inter, y en octavos de la Pokal se quedaron bastante lejos en estos 4 años de Champions. En 2021 en cuartos de final, 2022 también en esa misma instancia, 2023 también allí, hasta 2024 lograron avanzar a semifinales, pero quedarían allí porque fueron sacados por el Real Madrid. El técnico es Vincent Kompany, que recién disputó su primera temporada como entrenador. El belga lo ha hecho muy bien, volvió a poner al Bayern en la escuadra, ¿no?, de la Bundesliga. Y vamos a ver el equipo, pues tenemos para mencionar a Joshua Kimmich, que se espera que sea el gran líder en el medio campo, aunque ha estado jugando mucho de lateral. También tenemos a Harry Kane, que es el máximo artillero, que de nuevo se espera que pueda anotar una banda de goles. Y como no, mencionar a Michael Olise, que fue uno de los jugadores más desequilibrantes de este equipo. Vamos con el Auckland City, que fueron los campeones de la Champions Oceánica de estos 4 años, así es, sin comparación, o más bien de los 3 años, ¿no?, porque en 2021 no se disputó. Terceros en la Liga Neozelandesa. En la Champions de Oceanía volvieron a ser campeones, subcampeones en la Copa Neozelandesa. El técnico es Ivan Biselic, así es, el asistente
porque el mero entrenador, según tengo entendido, no va a poder estar por temas personales, deben ser muy fuertes, ¿no?, para perderse esta gran cita. Y bueno, aquí el único jugador que vamos a mencionar es de Bryce, que fue el máximo goleador de estas Champions anteriores. Esta temporada no le fue muy bien, pero yo creo que es importante mencionar a este gran jugador. Vamos con Boca Juniors, que fueron los segundos mejores rankeados de CONMEBOL. En esta temporada les fue un poco mal, ¿no? Cuartos de final en la apertura. Se quedaron sin jugar la Libertadores, siendo eliminados en la fase previa. Y en 16avos están allí metidos en la Copa Argentina. 2021 en la Libertadores se quedaron fuera en octavos de final. En 2022 también. Y en 2023 fueron subcampeones, que allí mismo en el Maracaná perderían ante Fluminense. Y en 2024 pues no la disputaron, no se clasificaron. El técnico es Miguel Ángel Russo, está en su tercer ciclo con el cuadro Ceneice. Vamos a ver cómo le va a este gran entrenador, este experimentado. Jugadores a destacar, yo voy a hablar de Carlos Palacios, el chileno, que vamos a ver si puede estar fino en esta Copa del Mundo. Y como no, también hablar de Merentiel, siendo uno de los futbolistas más destacados. Y bueno, yo voy a mencionar a Cavani, aunque sé que no es del agrado de muchos y tampoco es que venga de un gran momento, pero yo creo que no podemos dudar que puede tener algún momento en esta Copa del Mundo. Y por último el Benfica, el séptimo mejor rankeado de la UEFA en estos años en Champions. 2021 no la jugó, 2022 cuartos de final eliminado, 2023 también por allí, y en 2024 pues un bajón realmente serio, quedando fuera en grupos. Pero esta temporada, ¿cómo les fue? Ganaron la Copa de la Liga a principios de año, en octavos de final se quedaron fuera ante el Barça en la Champions, fueron segundos de la Liga, subcampeones claro, y también subcampeones de la Taza de Portugal. El técnico es Bruno Lage, que llegó en esta temporada, ¿no? Esta fue su primera. Yo creo que está un poco aprobado y no van a cambiarlo para no desestabilizar el equipo, que está rodeado de figuras como es el arquero Trován. También tenemos ahí a Carreras, el lateral español, que ha dado mucho de qué hablar últimamente, ha destacado, y también a Pavlidis, el delantero griego, que fue una de las grandes sorpresas en la fase de Liga de la Champions League. Mi predicción para el grupo es obvia, no confío en Boca, la verdad. Yo creo que Bayern y Benfica estarán pasando. Vamos con el grupo D, donde se encuentra Flamengo, Esperanza de Tunis, Chelsea y el Los Ángeles FC. Primero con el Flamengo, que fueron los campeones de la Libertadores 2022. Esta temporada, pues bueno, van de momento en el primer lugar del Brasileirao. Lograron avanzar a octavos de final de la Libertadores. También están en octavos de final de la Copa Brasilera. Y fueron campeones del Carioca, del torneo regional. Estos años en la Libertadores, pues en 2021 fueron subcampeones ante el Palmeiras. En 2022 se quedaron campeones. 2023 se quedaron fuera en octavos de final, muy lejos del objetivo, ante Olimpia. En 2024 fuera en cuartos de final contra Peñarol. Y vamos a ver, el técnico es Felipe Luis, un viejo conocido, o más bien pues recién llegado, ¿no? de dirigir desde septiembre del 2024, un entrenador realmente bueno y que ha entendido mucho el funcionamiento del FLA. En la portería tenemos a Agustín Rossi, el argentino, gran figura indiscutida, de Arrascaeta en el medio campo, que de estos años ha sido el jugador más importante a mi parecer. En la delantera tenemos a Pedro, aunque también podemos mencionar a Jorginho, que es el recién fichado, el italiano. Vamos a ver cómo les irá. El Esperanza de Tunis, pues él fue el primer mejor rankeado de África. ¿Por qué? Porque en la Champions Africana sí les fue en estos años. En 2021 llegó a semifinales, 2022 en cuartos de final, 2023 nuevamente en semifinales y 2024 fue subcampeón. Así es, vamos a ver cómo les fue esta temporada. Pues fueron campeones de la Copa de su país, en la Liga fueron pues campeones también. En cuartos de final fue eliminado en la Champions Africana y el técnico es Maher Kansari. Llegó en marzo del 2025. Vamos a ver cómo afronta este mundial. Yo creo que les va a ir muy mal. El único jugador que vamos a resaltar, el goleador, es el argelino Belaili, que en su primera temporada hizo 19 tantos, así que las esperanzas goleadoras están en él. Vamos con el Chelsea, que fueron campeones de la Champions 2021. Mucho ha pasado en ellos luego de ese momento, porque esa temporada fueron campeones de la Conference League, cuarto lugar de la Premier League, en 16avos de la FA Cup y en octavos eliminados en la Carabao. En 2022 en la Champions llegaron a cuartos de final, eliminados por el Real Madrid. También fueron eliminados por el mismo equipo en 2023 y en 2024 ni se clasificaron, al igual que en 2025, ¿no? Y el técnico ahora es el italiano Enzo Maresca, que esa fue su primera temporada. Yo creo que lo ha hecho muy bien, siendo campeón de un título y también pues volviendo a poner a los Blues en la máxima competencia europea. Jugadores a destacar, pues Cole Palmer, sin lugar a dudas se espera bastante de él que sea el jugador diferencial y referente. También tenemos a Enzo Fernández, el argentino, en la media cancha junto a Moy Caicedo. Vamos a ver si pueden ahí pues fabricar bastante juego. Y el LAFC, que logró avanzar gracias al repechaje que jugó ante el América, que hablamos por cierto allí en el canal.
siendo bastante importante jugadores como Bouanga, Hugo Lloris, también podemos hablar de él, Giroud, que llega en su mejor momento con el equipo desde que llegó. El técnico es Steve Cherundolo, que está desde enero de 2022 con altos y bajos, pero con grandes logros como participar en este Mundial de Clubes y asimismo llegar a la final del 2023 en la Conca Champions, que perderían ante León. Y que merecidamente están acá, ¿no? Ya que el León no pudo ir por la multipropiedad, pues bueno, el AFC, que fue subcampeón, le correspondía esa plaza, ¿no? En la MLS de momento de esta temporada van en quinto lugar de la zona oeste. A ver cómo les va en esta ocasión. Mi predicción para el grupo, yo creo que Chelsea y Flamengo, bastante claro. No espero sorpresas. Vamos con el grupo E, donde está el River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milán. River Plate es el primer mejor rankeado de CONMEBOL esta temporada. Como les fue, pues eliminados también en cuartos de final en la apertura ante Platense, que fue campeón. Octavos de final en la Libertadores, logrando pasar como líderes de grupo. Y están en 16avos de la Copa Argentina. Estos años en la Libertadores, como les fue, 2021 eliminado en cuartos de final por el Mineiro. En 2022 quedarían fuera en octavos de final. También en esa misma ronda en 2023 ante el Inter de Porto Alegre en penales. Y en 2024 en semifinales quedarían fuera ante el Atlético Mineiro. El técnico es Marcelo Gallardo, que recién regresó en agosto del año pasado. Yo creo que es una gran apuesta, ha ido armando un poquito el equipo como lo tenía. En la portería tenemos a Franco Armani, siendo una de las grandes figuras. Mastantuono en su última interpretación, ¿no? Con el equipo millonario. Y como no hablar de Colidio, uno de los jugadores más regulares del equipo. Yo creo que tiene muy buen nivel. Y tenemos allí al Urawa Red Diamonds, el campeón de la Champions Asiática 2022, que jugó esa edición y la 2024 donde quedó fuera en fase de grupos. No les fue ido nada bien. En la liga de momento van en tercer lugar en Japón. Y el técnico es Maciej Skorza, el polaco, que llega desde septiembre del 2024. Es la apuesta para el equipo de los Diamantes. Y vamos a ver los jugadores a destacar. En la delantera yo destaco a Matsuo, que fue goleador de aquella Champions que ganaron. Así que vamos a ver cómo les irá en este certamen. Vamos con el Monterrey, campeón de la Conca Champions 2021. Luego se quedó sin disputarla en 2022 y 2023. En 2024 regresaría para quedarse fuera en las semifinales ante el Columbus Crew. Este año, como les fue, pues en cuartos de final quedó eliminado en la clausura. Fueron pues allí séptimo lugar en la Liga MX y en la Conca Champions, pues eliminados en octavos de final. Así es, el técnico ahora es Domenech Torrent, luego del ciclo fallido de Martín de Michelis. El español recién llegó en mayo de este mismo año. En los jugadores, pues Sergio Ramos, siendo la gran figura, yo creo que jugará todos los partidos. Sergio Canales, otro español, siendo de los fichajes más importantes de la historia del equipo. Berterame en la delantera, que es también uno de los futbolistas más determinantes que tiene los Rayados. Y por último el Inter de Milán, el cuarto mejor clasificado del ranking, que en la Champions, como les fue, subcampeón, siendo bastante malos, segundos en la Serie A y semifinalistas en la Copa Italia, subcampeones de la Supercopa. En estos años en Champions, 2021 en grupos, 2022 en octavos eliminados por el Liverpool, 2023 subcampeones ante el Manchester City y 2024 fuera en octavos ante el Atlético en penales. El técnico ya no es Inzaghi, ¿no? Que es Cristian Chivu, el rumano, que recién llega del Parma, pero es conocedor del Inter porque jugó allí, ¿sí? El del casquito, ¿se acuerdan de él? Pues él era. Y también entrenó al Inter Primavera, así que esta será su primera gran disputa de torneos, luego de que firmó por 2 temporadas. Jugadores a destacar: Jan Sommer, el arquero suizo, sin lugar a dudas un arquero muy determinante. También tenemos a Dumfries en el lateral, o más bien carrilero. El neerlandés muy agresivo. Lautaro Martínez, vamos a ver cómo regresa. Viene de una temporada bastante exigente. Y mi pronóstico, yo creo que el Inter y River van a terminar pasando. Y vamos con el grupo F, donde se encuentra Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai y Mamelodi Sundowns. Primero con el Flu, siendo campeones de la Libertadores 2023, siendo su primer título sudamericano toda su historia. Quintos en el Brasileirão, octavos en la Copa de Brasil, así es, lograron pasar. Y también están clasificados a los octavos de final de la Sudamericana. Bueno, vamos a ver cómo les fueron estos 4 años de Libertadores. En 2021 eliminado en cuartos de final ante el Barcelona de Guayaquil. 2022 no la disputa. 2023, como ya decíamos, fueron campeones. Y 2024 eliminados en cuartos de final contra el Atlético Mineiro, que fue finalista, por cierto. Entrenador, pues ahora es Renato Gaucho, que llegó en abril del 2025. Ha tenido una serie de pues bastante irregularidades en la zona técnica, luego de la salida de Fernando Diniz. Jugadores a destacar: Fabio en la portería, Thiago Silva en la defensa, gran leyenda, y pues arriba tenemos a John Arias, que estará administrándole balones a Germán Cano, que vamos a ver si podemos ver nuevamente esa versión del 2023, que es un poco difícil, ¿no? Porque está algo mayor. Tenemos al Borussia Dortmund, el tercer mejor clasificado del ranking de la UEFA. Esta temporada fueron cuartos de Bundes, lograron remontar mucho la temporada, 16avos fuera de la Copa de Alemania y también sacados en cuartos de final en la Champions League por el Barça.
Estos 4 años en Champions pues se traducen en 2021 en cuartos de final eliminados por el City, 2022 en fase de grupos, 2023 en octavos quedaron fuera ante el Chelsea y en 2024 terminaron subcampeones, así es, contra el Real Madrid en Wembley. El técnico es el croata Niko Kovac, que llegó en febrero del 2025 y fue el que remontó la temporada en la Bundes, un técnico bastante experimentado. En la portería tenemos a Kobel, otro suizo, que sin lugar a dudas ha sido de los más determinantes y de los mejores jugadores del Dortmund en estos años. También tenemos a Schlotterbeck, vamos a ver si ya regresa de la lesión y cómo lo hace, ¿no? Un defensa que ha sido de gran importancia, y Serhou Guirassy junto a Adeyemi, las dos figuras de la delantera del equipo amarillo. Y tenemos al Ulsan Hyundai, que fue el mejor rankeado de Asia. Tercero en la Liga de Corea del Sur. Se quedó en la fase de grupos de la Champions Asiática y de momento está en los cuartos de final de la Copa Coreana. En 2021 fue semifinalista de la Champions Asiática. En 2022 fue eliminado en la fase de grupos. 2023 no la jugó. Y en 2024 también llegó a semifinales. Así que ni tan mal. El equipo dirigido ahora por Pan Gong Kim, que está desde julio del 2024. Y las figuras a destacar, pues vamos a hablar de Hyun Woo Hon, que es el arquero titular de la selección. Así también vamos a mencionarlo. Bojanic, uno de los futbolistas que han sido contratados y que ha dado un buen rendimiento. Y en la delantera tenemos a Eric, el brasilero, que también ha sido de los más destacados de este conjunto. Vamos a ver cómo les va. Y Mamelodi Sundowns, el segundo mejor rankeado de África, que esta temporada fueron subcampeones de la Champions, campeones de la Liga Sudafricana y semifinalista de la Copa. En estos 4 años en la Champions, 2021 eliminado en cuartos de final, 2022 también en esas instancias, 2023 en semifinales se quedó y en 2024 también en semifinales. Entonces, el técnico es Miguel Cardoso, que recién llegó en 2024 en diciembre, que bueno, yo creo que ha hecho las cosas muy bien, llevando a este equipo por fin a su primera final luego de estos 4 años que no lo había conseguido. Grandes jugadores a destacar, pues Ronwen Williams, si le tiran un penal lo ataja 100%, este sí lo conozco porque lo vi ahí en la Copa Africana. Lucas Ribeiro, uno de los futbolistas destacados, y cómo no hablar del gran goleador Reiners, claro que sí, que fue el máximo artillero de esta campaña para el equipo sudafricano y que se espera grandes cosas de él. Mi predicción acá, yo creo que el Borussia Dortmund, y creo que puede haber sorpresa, pero yo voy a confiar en el Fluminense. Vamos con el grupo G, donde se encuentran Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain y Juventus. Vamos con los Citizens, que fueron los campeones de la Champions 2023, terceros en la Premier League la temporada anterior, subcampeones de la FA Cup, en la Carabao Cup se quedaron en octavos de final, y en la Champions pues eliminados en la zona de playoffs rumbo a los octavos, ¿no?, contra el Real Madrid. Estos 4 años en Champions se traducen así: 2021 subcampeones ante Chelsea, 2022 semifinalistas, 2023 campeones y 2024 sacados en cuartos de final contra el Real Madrid en penales. El técnico Pep Guardiola, vamos a ver cómo afronta este gran torneo, que es corto, ¿no?, a comparación de los que ha disputado y muy consecutivo. Vamos a ver cómo le va con un equipo realmente fuerte como es Josko Gvardiol en la defensa. Rodri, vamos a ver cómo regresa, será su pretemporada, ¿no? Erling Haaland en la delantera, pero no podemos no mencionar a los fichajes que ya está haciendo: Tijani Reinders, Cherki, Ait Nouri, que yo destaco estos 3, ¿no? El otro no voy a hablar de él. Vamos con el Wydad Casablanca, campeón de la Champions 2022, el que arruinó el reinado del Al-Ahly, porque en 2021 fue semifinalista, 2022 campeón, ¿no? 2023 subcampeón y 2024 pues no pasó de la fase de grupos. ¿Cómo les fue este año? Se quedó fuera en los cuartos de final de su Copa del Marroquí. También fue tercero de la liga y no clasificó a la Champions Africana. El técnico es Amin Benchahem, que recién llegó en abril del 2025, que yo no les tengo muchas esperanzas. Aquí el único jugador que vamos a hablar es el caso de Rayi, siendo el jugador más influyente en el ataque. Y vamos con el Al Ain, el campeón de la Champions Asiática 2024. La única Champions que jugó de estos 4 años, por cierto. En este año, pues en quinto lugar de la Liga de Emiratos Árabes, se quedó fuera de la fase de grupos en la Champions Asiática. Vamos a hablar ahora del técnico, que es Vladimir Ivic, que llegó en febrero del 2025. No es el técnico que los hizo campeones de la Champions, fue Crespo, por cierto. Y por eso hay mucha presencia en el plantel de argentinos. Pero vamos a hablar aquí de Kaku, el paraguayo. Es uno de los jugadores más regulares del plantel. También tenemos a Lava, el togonés, de 33 años, que fue el goleador de la temporada pasada con 22 tantos. También está por ahí Sanabria, Segovia, también otro paraguayo. Como ven, hay mucha presencia sudamericana en el plantel. Juventus, el octavo y último mejor clasificado del ranking de la UEFA. Así es, fueron cuarto lugar de la Serie A, eliminados en los playoffs de la Champions, decepcionando, y también en cuartos de final en la Copa Italia.
Tuvo una muy mala temporada empezando con Thiago Motta, pero bueno, vamos a hablar de cómo les fue en estos años en la Champions. 2021 eliminado en octavos de final, también en esas mismas instancias en 2022. En 2023 se quedaron fuera en la fase de grupos y en 2024 ni siquiera llegaron a disputarla. El técnico ahora es Igor Tudor, que llegó en marzo del 2025, pese a los cuestionamientos se ha quedado con el puesto y pues estará toda la temporada con el conjunto de la Vecchia Signora. Una buena decisión o no, ya lo veremos. En el plantel tenemos a Di Gregorio en el arco, Cambiaso, un lateral muy deseado en Europa, pero de momento está en la Juventus y jugará allí, de mis jugadores favoritos, claro. Y Yildiz en la delantera, el turco, hablamos de él porque bueno, mucho desequilibrio y precisión. Mi predicción para el grupo está clara, ¿no? City y Juventus, no creo que se despeinen mucho. Y por último, el H, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y Salzburgo. Vamos con el Real Madrid, los campeones de la Champions 2022 y 2024. ¿Qué pasó entre los otros años? En 2021 eliminado en semifinales y también en 2023 sería eliminado por allí. ¿Cómo les fue en esta Champions o cómo les fue en esta temporada? Segundo lugar de la Liga, subcampeón en la Copa del Rey perdiendo la final ante el Barça y eliminado en cuartos de final en la Champions de manera pues muy estratosférica ante el Arsenal. El técnico es Xabi Alonso, recién llegado. Este será su primer torneo que estará disputando. Vamos a ver cómo le irá. Tenemos en la defensa Heusen siendo uno de los fichajes nuevos junto a Alexander Arnold, Jude Bellingham en el medio campo, claro que sí, imposible no hablar de él, y Kylian Mbappé, que hizo 40 goles la temporada anterior, pero no ganó nada lamentablemente para él. Al Hilal, el campeón de la Champions Asiática en 2021. En 2022 fue subcampeón, en 2023 no la jugaron y en 2024 se quedaron en semifinales. ¿Cómo les fue este año? Pues semifinalista en la Champions Asiática, terminó subcampeón de la Liga Árabe y eliminado en los cuartos de final de la Copa Árabe. El técnico ahora es Simone Inzaghi, sí, del Inter, acá con el mega salario, pero aún así tiene la exigencia de dar un buen papel en este torneo porque tienen con qué hacerlo. En la portería está Bono, el marroquí, un arquero diferencial, Koulibaly en la defensa y en la delantera vamos a hablar de Mitrovic. Claro que sí, el goleador, el serbio que se ha adaptado genial en este fútbol. Vamos a ver cómo lo decirá. Y bueno, tenemos al Pachuca, el campeón de la Conca Champions 2024. En 2021 y 2022 no la jugaron. En 2023 quedaron en octavos de final. Y bueno, en la última edición la ganaron. Se quedó en cuartos de final de la Liga MX, siendo octavo lugar de la fase regular. El técnico ahora es el Jimmy Lozano, que recién dirigió a la selección. Vamos a ver cómo afronta este nuevo certamen y este nuevo equipo, ¿no? En el plantel tenemos mucha juventud, como es el caso de Alan Bautista. También tenemos allí a Kennedy, el brasileño que hizo el gol del Flu. Y bueno, este no es tan joven, pero es un delantero crack, Salmón Rondón, que se ha comido la Liga Mexicana. Y bueno, vamos a ver el último, que es el Salzburgo. Me equivoqué con la Juventus. Ellos son el noveno mejor clasificado del ranking. El último, así es, fueron segundo lugar de la Liga Austriaca. Se quedó en la fase de Liga de la Champions, cuartos del final de la Copa Austriaca. Una muy mala temporada para ellos. ¿Cómo les fueron estos 4 años en Champions? Pues mal. 2021, 2023 y 2024 eliminados en fase de grupos. Y en 2022 lograron ir a octavos de final. De hecho, gracias a eso es que creo que están aquí, ¿no? El técnico es Thomas Lech, que llegó desde el año pasado, 2024, y no ha hecho las cosas nada bien. Como hemos visto, terminó muy mal la temporada. Los jugadores a destacar, pues tenemos a Baidó, a Gluck en medio campo como creador de juego, y en la delantera está Dorgeles, que hizo 13 tantos, así es, tampoco fueron muchos. Yo creo que este grupo está cantadísimo. Yo creo que el Real Madrid y el Al Hilal van a pasar. A lo mejor estoy subestimando en mi predicción a muchos equipos de la CONCACAF y de África y de Asia, pues a lo mejor sí. Yo creo que va a haber muchas sorpresas en este Mundial de Clubes, unos europeos decepcionando. Pero mi predicción ahí está, me voy por la lógica, por lo fácil, pido perdón. Déjame en los comentarios cómo crees que le irá a tu equipo o cómo crees que terminará todo este Mundial de Clubes, tu campeón, tu favorito. Yo creo que el City, Real Madrid y Paris Saint-Germain son los máximos candidatos. Y también, asimismo, ya sabes, dale like y suscríbete para más de este contenido, porque el Mundial de Clubes vamos a cubrirlo completísimo. ¿Cómo está el calendario de la fase de grupos? Pues la fecha 1, el del 14 al 18 de junio. La fecha 2, del 19 del mismo mes hasta el 22 de junio. La fecha 3, 23 y 26 del sexto mes del año. Vamos a seguir ya con los octavos de final, que se jugarán del 28 de junio al 1 de julio. Los cuartos de final ya entramos a esta etapa de 4 al 5 de julio. Las semifinales del 8 al 9 del mismo mes. Y la final se estará cerrando el 13 de julio. Así que para que lo tengas bien apuntado en tu calendario. Es una guía exclusiva solamente de los clubes. Si querías ver el balón, los estadios, pues bueno, no lo haremos. Así que bien, damas y caballeros, yo soy Ander Fútbol y nos vemos hasta la próxima. Adiós.